Hola, yo les voy a hablar sobre el tema de pensión por viudez y orfandad. Comenzaremos con los requisitos para el otorgamiento de esta pensión. Uno de los requisitos es que el asegurado al fallecer hubiese tenido o reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales o bien que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. El segundo requisito es que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. Los requisitos para la pensión de viudez por causa distinta de riesgo de trabajo es que se encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual, o si aquel tuviera acreditado el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales y éste hubiese dado la baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuera el tiempo transcurrido desde la fecha de su baja. ¿Quiénes tienen derecho a pensión por viudez? Principalmente la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido durante los últimos 5 años antes de que falleciera, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libre de matrimonio durante el concubinato. ¿Cuánto corresponde de pensión? La pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de la que venía disfrutando el ya pensionado. ¿Cuándo no se tendrá derecho a la pensión? Cuando la muerte del asegurado careciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio, cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido los 55 años de edad, o cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que la fecha de la muerte se haya cumplido un año. ¿Cuándo comenzará el goce de pensión? El derecho al goce de la pensión por viudez comenzará desde el día que falleció el asegurado o pensionado. ¿Cuándo cesará la pensión? Esta cesará con la muerte del beneficiario o cuando la viuda, viudo o concubina contraiga matrimonio o entren en concubinato. ¿Qué sucede si se contrae matrimonio? La viuda, viudo o concubina pensionados que contraigan matrimonio recibirán una suma equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión, pero a partir de ahí ya no disfrutan de la pensión. ¿Quiénes tienen derecho a recibir la pensión por orfandad? Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 16 años cuando muera el padre o la madre, y alguno de estos hubiera tenido el carácter de asegurado y acrediten tener ante el instituto un mínimo de 150 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez. ¿Cuándo se prorrogará la pensión de orfandad? Después de alcanzar el huérfano la edad de 16 años y hasta la edad de 25, si se encuentra estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio. ¿Quién no tiene derecho a percibir la pensión de orfandad? El huérfano mayor de 16 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que pueda mantenerse con su propio trabajo o debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece. ¿Qué porcentaje corresponde? Para la pensión del huérfano de padre o madre será igual al 20% de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o a la que le hubiera correspondido suponiendo realizando el estado de invalidez. ¿Qué porcentaje corresponde de pensión si la orfandad es por mamá y papá? O sea, es por ambos. Esto le va a tocar un porcentaje del 30% de la misma base que ya recibían o podían recibir. ¿Cuándo inicia el derecho al goce de la pensión?
El derecho al goce de la pensión por orfandad comenzará desde el día del que falleció el asegurado o pensionado por invalidez. ¿Cuándo cesará el derecho al goce de la pensión por orfandad? Esta cesará con la muerte del beneficiario o cuando éste haya alcanzado los 16 años de edad o una edad mayor. ¿Qué sucede cuando se obtiene la última mensualidad? Con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiquito equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Si llegara el caso que no existiera ni viuda, viudo, huérfanos o concubinato, se le otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por invalidez. Estas personas que dependían del asegurado recibirán una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido suponiendo realizando el estado de invalidez. Estas pensiones tienen aumento. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del asegurado por riesgo de trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Estas pensiones no aumentan junto al aumento del salario mínimo, sino que es con el INPC. ¿Tienen derecho al aguinaldo? Tienen derecho a recibir un aguinaldo anual que equivale a una mensualidad de la cuantía de su pensión, quiere decir 30 días. Esto sería todo de mi parte.